Evelyn ajustó por tercera vez las gafas sobre la mesa, a pesar de que estaban perfectamente rectas. En el último año había notado mucho ese hábito, reorganizar las cosas, como si intentara mantener el exterior de su vida en orden ahora que el interior de su vida estaba desordenado. Los invitados llegarían en media hora, y Theo aún estaba en la ducha. Hoy le habían ascendido a jefe del departamento de arquitectura y había insistido en celebrarlo en casa, en un círculo íntimo de colegas y amigos. De la cocina llegaba un olor amargo a salsa quemada. Evelyn entró corriendo, tirando del vestido azul oscuro que se había comprado para la velada. La salsa estaba guardada y respiró aliviada mientras removía el espeso líquido en un cazo. Theo se acercó, pero no llegó a tocarla, como si hubiera un muro invisible entre ellos. ¿Quizá deberíamos haber pedido un catering? La preocupación en su voz se mezclaba con la incertidumbre. Ella negó con la cabeza sin darse la vuelta. Quería que esta noche fuera especial, aunque solo fuera por intentarlo. Va a ser genial, de verdad. Te mereces unas vacaciones de verdad. Tío se quedó callado un momento y luego dijo en voz baja: «Sabes, realmente aprecio tus esfuerzos». Le tembló la voz y Evelyn pensó que quería añadir algo más, pero cambió de idea. Le oyó volver a la nevera, una botella tintineando, agua corriendo, un sonido tan sencillo y cotidiano. Los primeros en llegar fueron los Marcus, un matrimonio del que eran amigos desde la universidad. Luego llegaron los colegas de Theo del estudio de arquitectura, 10 personas como máximo, tal como habían planeado. Evelyn sirvió el vino, mantuvo la conversación, sonrió cuando fue necesario. Desde fuera, todo parecía ir perfectamente. Theo estaba dando un discurso de agradecimiento cuando la vio. Una mujer alta con el pelo castaño rojizo recogido en un elegante moño. Estaba un poco apartada de los demás y miraba a Theo como si pudiera ver a través de él. Evelyn no recordaba que su marido le hubiera presentado a aquella mujer, aunque conocía a los demás invitados. Theo balbuceó una media palabra y Evelyn interceptó su mirada cuando se dirigió hacia la desconocida. Algo parpadeaba en aquella mirada. Si era miedo o culpabilidad, no podía saberlo. El vaso en la mano de Theo tembló ligeramente, pero se recompuso rápidamente y terminó su discurso. La velada siguió su curso. Evelyn mantuvo mecánicamente la charla, observando a su marido con el rabillo del ojo. Él evitaba cuidadosamente la parte de la sala donde se encontraba la mujer pelirroja, pero Evelyn le lanzaba breves miradas de vez en cuando. Tal vez un año antes hubiera sentido una punzada de celos, pero ahora solo sentía un cansado vacío en su interior. Hacia medianoche, cuando los invitados empezaban a marcharse, Evelyn fue al dormitorio a cambiarse de zapatos, pues los tacones le rozaban los pies. A través de la puerta suelta oyó una conversación amortiguada en el pasillo. Una voz de mujer decía: «Tenemos que hablar, ahora mismo». Evelyn reconoció el timbre de la muy desconocida. Siguió una pausa y luego la voz de Tío, desacostumbradamente tensa. «De acuerdo, pero no aquí». Unos pasos retrocedieron hacia el estudio. Evelyn se quedó paralizada, apretando los zapatos entre las manos. Por su mente pasó la idea de que debía detenerlos, montar una escena, exigir una explicación. Pero se quedó allí, mirando el dibujo de la alfombra. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que ese momento había tardado mucho en llegar. Desde aquel desafortunado día en el hospital, cuando sus vidas se habían dividido en un antes y un después, Theo y ella se habían ido distanciando lenta pero inexorablemente. Recordaba haber sorprendido a su marido mirando el álbum familiar hacía una semana, contemplando las fotos de su boda con cara de despedida. En aquel momento, ella lo atribuyó al cansancio y al estrés del trabajo. Ahora, Evelyn salió cautelosamente al pasillo. Un rayo de luz brillaba bajo la puerta del despacho. Se movió lentamente a lo largo de la pared, tratando de pisar en silencio. En algún lugar del salón,
Jim Marcus estaba contando otro chiste en voz alta y los demás invitados se reían. La risa parecía irreal ahora, como si viniera de otro mundo. Casi había llegado al estudio cuando su mano buscó el pomo de la puerta, pero entonces se detuvo. Unos sollozos ahogados provenían de detrás de la puerta. Theo estaba llorando. Evelyn pegó la oreja a la puerta del estudio y sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Los sollozos de Theo se habían calmado y ahora oyó una suave voz femenina que decía: «Theo, cariño, tienes que calmarte. Estoy contigo». «Raven, no puedo soportarlo más. Cada vez que te veo en público y no puedo acercarme y abrazarte». «Lo sé. Para mí también es difícil fingir. Lo que hay entre nosotros es real, pero ambos sabemos que está mal». «¿Mal? ¿Qué está mal ahora? Estoy viviendo como un fantasma en mi propia casa. Evelyn no me ha dejado acercarme a ella en más de un año. Y tú eres la única que me hace sentir viva». Evelyn se tapó la boca con la palma de la mano para no gritar. Traición. Su marido y esta mujer. Se le doblaron las rodillas y se apoyó en la pared para no caerse. «Theo, escucha». La voz de Raven se volvió más severa. «Ahora no es el momento de hablar de nuestra relación. Tienes que decirle la verdad a tu mujer. Ya no se trata de dar largas». «No puedo. Ahora no. Ella no se ha recuperado después de todo». Evelyn se tapó los ojos. La memoria le hizo recordar aquel momento, el ataque de dolor agudo, la ambulancia, las paredes blancas del hospital. Theo, pálido como una sábana, aferrándose a su mano. El médico hablando de complicaciones y arrepentimiento. De eso hacía exactamente 1 año y 2 meses. «Mira», se suavizó la voz de Raven. «Entiendo que quieras protegerla, pero los resultados de las últimas pruebas, la metástasis se está extendiendo más rápido de lo que pensábamos. No te quedan más de 6 meses». Mis oídos retumbaron. Sus entrañas se entumecieron, como si la hubieran sumergido en agua helada. La traición se convirtió de repente en algo lejano e insignificante. Lo sé, maldita sea». La voz de Theo cortó la rabia. «Pero no la has visto desde el aborto. Dejó de dormir, apenas comía. No salió de casa en 3 meses. Tenía miedo de dejarla sola ni siquiera 1 hora». Evelyn recordaba esos días como un borrón. Recordaba estar sentada durante horas en la habitación infantil que habían empezado a montar cuando se enteraron de que estaban embarazados. Las paredes amarillo claro, el elefantito de peluche en la estantería. Theo había convertido aquella habitación en un cuarto de invitados, pero ella seguía sin poder entrar. ¿Y ahora? ¿Cómo está ahora? La voz de Raven sonaba realmente preocupada. «Mejor. De vuelta al trabajo, socializando con amigos, pero todavía no puede, no estáis físicamente cerca». «Sí, lo he intentado. Dios, cómo lo he intentado. Pero se aparta cada vez que intento abrazarla o besarla. Dice que me quiere, pero que no puede, que necesita tiempo». Evelyn se llevó la mano a la boca conteniendo un sollozo. Recordaba cada uno de esos intentos. Recordaba cómo su cuerpo se había puesto rígido al contacto, el pánico que le había invadido. El terapeuta había dicho que era una reacción normal al trauma, que había que ser paciente con uno mismo. «Y ahora apenas queda tiempo», dijo Raven en voz baja. «Siento que las cosas se hayan interpuesto así entre nosotros. Soy tu médico, no debería haber dejado que... No lo hagas. Eres el único que me ayuda a aguantar. ¿Sabes qué es lo peor? No puedo culpar a Evelyn. No puedo culparla de nada. Cuando me rechaza, veo tanto dolor en sus ojos y me voy a otra habitación porque no sé cómo arreglarlo». Se oyó el sonido de una silla siendo empujada hacia atrás. Pasos. «Theo, no. Lo siento, no debí. Es poco profesional». «Al diablo con la profesionalidad. Eres mi paciente, pero también eres más grande. Y puedo ver cuánto dolor sientes». Evelyn oyó un sollozo silencioso.
Luego un sonido como un beso. Algo tembló en su interior, pero no eran celos, solo tristeza infinita y miedo de perderlo. Estoy tan cansada de fingir que todo va bien. La voz de tío sonaba apagada, como si hablara en algún lugar del hombro de Raven. Todas las mañanas me despierto y pienso, tal vez se lo diga hoy, y entonces la veo intentando sonreír en el desayuno, aunque sigue luchando, y no puedo. Simplemente no puedo añadirle eso a ella también. Pero te das cuenta de que se enterará de todos modos, ¿no? Pronto será imposible ocultar los síntomas. Lo sé, tal vez después de las vacaciones. Dame al menos este mes. Evelyn se alejó de la puerta tambaleándose. La cabeza le zumbaba, con imágenes del pasado superpuestas. Aquí estaba Theo retorciéndose, agarrándose el estómago. Ella había pensado que era por exceso de trabajo. Aquí estaba dejando su café favorito. Dijo que se había pasado al té de hierbas. Visitas más frecuentes al médico. Solo un chequeo rutinario, cariño. Todo iba encajando como un mosaico. Solo que el cuadro era tan terrible que mi mente se negaba a aceptarlo. Las voces volvieron de la oficina. Gracias, por todo, era Theo. De nada, pero prométeme que pensarás en lo que te he dicho. De acuerdo, vete tú primero, yo me quedaré un poco más. Necesito ordenar mis pensamientos. Evelyn se apresuró a entrar en el cuarto de baño, el único lugar donde esconderse. Cerró la puerta y abrió el grifo. Se miró en el espejo, cara pálida, pupilas dilatadas. Se arregló el pelo. Las voces de los últimos invitados aún resonaban en el salón. La fiesta estaba llegando a su fin, y se quedó agarrada al lavabo, intentando darse cuenta de que su mundo acababa de derrumbarse por segunda vez este año. Evelyn se despertó con el sonido del agua cayendo. Theo estaba de nuevo en el baño, por tercera vez aquella noche. Antes lo había atribuido al nerviosismo, al exceso de trabajo. Ahora se sentó en la cama, escuchando los sonidos amortiguados del vómito. Quería levantarse, ir a la puerta, preguntar si necesitaba ayuda. Pero sabía que mentiría. Diría que estaba bien, que solo había comido algo en mal estado. Al otro lado de la ventana despuntaba un sombrío amanecer otoñal. La luz gris se filtraba a través de las cortinas, pintando el dormitorio de tonos apagados. Evelyn ajustó distraídamente la manta en la mitad vacía de la cama. Había un vaso de agua sin tocar en la mesilla de Tío. Ella lo había traído por la noche, como hacía desde hacía años. Solo ahora se dio cuenta de que había unas pastillas cerca, escondidas detrás de un libro. El sonido del agua se desvaneció. Se oyeron pasos cautelosos, el crujido de la puerta. Evelyn se tumbó rápidamente y cerró los ojos, fingiendo estar dormida. Sintió que el colchón se hundía bajo el peso de su marido, oyó su pesada respiración. Antes, él siempre se había acercado más, acurrucado contra ella, aún sabiendo que se apartaría. Ahora había un espacio vacío entre ellos, como una línea del frente que nadie se atrevía a cruzar. En el despacho revisaba mecánicamente los manuscritos, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Una nueva historia sobre una desdichada relación amorosa. Antes se habría lanzado de cabeza al texto, tratando de distraerse de sus propios problemas. Ahora todo parecía tan pequeño, tan insignificante. «Evelyn, ¿estás bien?». La voz de su jefe la sacó de su aturdimiento. «Es la segunda vez esta semana que te pierdes una clase de vuelo». «Lo siento, Marta, solo estoy un poco cansada». Marta se agachó en el borde de la mesa, mirándola atentamente. «¿Es por Tío?». No tenía buen aspecto en la fiesta. Evelyn se estremeció. ¿Se había dado cuenta ya todo el mundo? Ella misma empezaba ahora a recordar, a analizar, cómo había adelgazado en los últimos meses. Ella lo había atribuido a su nueva suscripción al gimnasio. Cómo evitaba las compañías ruidosas. Ella había pensado que era por el ascenso, por tener más responsabilidades en el trabajo. El tono amarillento de su piel.
Pensó que se debía a la mala iluminación. Está trabajando duro, me esforcé por decir. Nuevo proyecto. Deberías llevarlo al médico. Martha negó con la cabeza. Mi marido lo iba aplazando y aplazando también, y entonces... Lo siento, tengo que hacer una llamada. Evelyn cogió el teléfono y salió corriendo al pasillo. No podía escuchar aquello. Ahora no. Esa noche preparó la cena por primera vez en mucho tiempo. No solo lasaña congelada recalentada, sino comida de verdad. Pasta con marisco, su plato favorito. Theo llegó una hora tarde. Entró en la cocina, demacrado, con ojeras. Lo siento, cariño. La reunión se ha retrasado. Ella le observó hurgando en el plato, sin apenas tocar la comida. Cada sorbo le resultaba difícil de tomar. Ella podía ver el movimiento de su cadera mientras intentaba tragar. ¿No está sabroso? No, está bien. Solo que no tengo mucha hambre. Antes siempre le había pedido más. El viernes, entró en su despacho para coger el teléfono que había olvidado en casa. Sobre la mesa había una taza de café de la máquina. Theo estaba dormido, dejando caer la cabeza entre los brazos. Ella le tocó suavemente el hombro. «Cariño, son casi las 6». Él se estremeció, enderezándose. Un rastro de la manga de su camisa permanecía en su mejilla. «Mierda, ¿me he desmayado?» «Lo siento, se me iban los ojos». El teléfono vibró en su mano. Un mensaje de Raven. Theo se sacudió, intentando coger el auricular, pero no tuvo tiempo. «Los análisis están listos. Tenemos que hablar de los resultados. Estoy esperando en la clínica». «Oh, eso. Solo un chequeo rutinario. Un chequeo». Evelyn lo observó recoger apresuradamente sus cosas, enredándolas en las mangas de su chaqueta. Quería gritar, sacudirlo por los hombros, suplicarle que dijera la verdad. En lugar de eso dijo, «Tal vez debería llevarte. Pareces cansada». «No hace falta. Tengo coche». Theo se detuvo en la puerta. Por un momento ella pensó que él iba a darse la vuelta ahora, y todas estas reticencias, todas estas mentiras, terminarían por fin, pero él solo negó con la cabeza. «No me esperes para cenar. Aún tengo que pasar por el centro». Durante el fin de semana, fingieron que todo era normal. Vieron una película en la televisión. Ella no recordaba el argumento ni el título. Toda su atención se centró en la mano de Theo, que utilizaba para masajear discretamente su costado derecho, a su respiración intermitente, en el sudor de su frente. Por la noche, se despertó con un sollozo silencioso. Theo estaba junto a la ventana, con la frente pegada al frío cristal. Le temblaban los hombros. Ella miró su silueta, nítida contra las farolas, y algo en su interior se estremeció. No era su marido, fuerte y seguro de sí mismo, el que estaba junto a la ventana. Era un hombre asustado que intentaba enfrentarse solo a su miedo. «¿Theo?» Se quedó inmóvil, secándose rápidamente los ojos. «Lo siento, ¿te he despertado?» «Solo me duele la cabeza. Voy a tomarme una pastilla y a acostarme». Evelyn observó cómo rebuscaba en el cajón de la mesilla de noche y sacaba un paquete de analgésicos. No pudo distinguir el nombre en la oscuridad, pero estaba segura de que era algo más serio que un remedio para el dolor de cabeza. Extendió la mano y le tocó el hombro. Él se sobresaltó por la sorpresa. Hacía mucho tiempo que ella no lo tocaba voluntariamente. Él se acurrucó en su palma durante un segundo, luego se apartó. «Duerme, no pasa nada». Pero nada estaba bien, y ambos lo sabían. Una búsqueda en Internet no arrojó casi nada, solo información seca en el sitio web de la clínica. Dr. Raven Holbrook, oncólogo de primera categoría. Evelyn cerró el portátil y se frotó los ojos cansados. Theo aún no había vuelto del trabajo y la casa estaba en silencio. Solo el reloj de la pared de la cocina marcaba las horas. Sacó del frigorífico los restos de la cena de anoche y los calentó mecánicamente en el microondas. No quería comer, pero se obligó a sí misma,
para tomar algo con sus pastillas para el insomnio. Últimamente dormía de forma intermitente y se despertaba con cada susurro. Su teléfono vibró, un mensaje de Marta. Pásate mañana por el Gato Azul, hay una feria del libro. Quizá encuentres algo interesante para la editorial. Evelyn quiso decir que no, pero entonces recordó. El Gato Azul estaba a 2 manzanas de la clínica donde trabajaba Raven. La pequeña cafetería-librería la recibió con calidez y olor a bollería recién horneada. Evelyn se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un café con leche y empezó a hojear un manuscrito, echando un vistazo a su reloj. A la 1:30, el centro médico de enfrente empezó a llenarse de gente. Era la hora de comer. Raven apareció 15 minutos después. Parecía más joven sin la bata blanca. Pidió una ensalada y se sentó en una mesa del rincón sacando un libro. Evelyn la miró furtivamente. Manos elegantes con manicura cuidada, pelo recogido en un moño descuidado, rostro cansado pero hermoso. Raven, hacía siglos que no te veía. Una mujer mayor se acercó a la mesa. A juzgar por su etiqueta, era empleada de la cafetería. Raven se animó. S.R.A. Parker. Creía que ya no trabajaba aquí. ¿A dónde voy a jubilarme, querida? Es aburrido estar sentada en casa. ¿Y tú? ¿Sigues trabajando? Sí, sigo igual. Debe ser duro, ¿eh? Después de James. Raven se tensó, pero respondió con calma. Han pasado 5 años, señora Parker. Lo estoy sobrellevando. Evelyn fingió estar absorta en el manuscrito, pero aguzó el oído. Me acuerdo de usted y de él viniendo aquí. Eran una pareja tan guapa. Y un médico como tú, además. Nadie esperaba que se consumiera tan rápido. Raven se levantó, recogiendo apresuradamente sus cosas. Disculpen, tengo que irme. Los pacientes están esperando. Al día siguiente, Evelyn volvió a la cafetería. Se sentó en la misma mesa y pidió el mismo café. Raven apareció a la hora de siempre. Ahora, conociendo su historia, Evelyn se fijó en cosas que no había visto antes. La forma en que Raven acariciaba furtivamente el sencillo anillo de oro que llevaba en el dedo, el modo en que a veces se detenía, mirando al vacío, la forma en que tocaba cautelosamente la taza como si temiera que se deshiciera. El viernes, Evelyn se aventuró a acercarse al mostrador. Disculpe, acabo de oír, esta mujer, ¿es médico? La S.R.A. Parker asintió con entusiasmo. ¿Raven? Sí, oncóloga. Manos de oro y buen corazón. Ha ayudado a mucha gente, pero no pudo salvar a su marido, aunque luchó hasta el final. Fue una pena. ¿Qué pasó? Cáncer de páncreas. Una forma viciosa, dicen. James se consumió en 3 meses. Apenas empezó a quejarse de dolor, y entonces fue demasiado tarde. Y ha estado trabajando aún más duro desde que murió. Sigue intentando salvar a los demás. En casa, Evelyn se sentó largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. Enfrente, en la mesilla de tío, había un vaso de agua y un puñado de pastillas. Él seguía escondiéndolas detrás de un libro, pensando que ella no se había dado cuenta. Sacó su teléfono y abrió los mensajes. Escribió, lo sé todo, unas cuantas veces y lo borró. Escribió, lo siento, y lo borró. Sus dedos se cernían sobre el teclado. ¿Qué podía decir? Que le entendía, que no lo culpaba, que lo sabía todo sobre Raven, su marido y lo que había entre ellos. Al final, se limitó a escribir, la cena es a las 7, haré pasta. Y añadió una carita sonriente, como había hecho antes de todo esto. Theo respondió casi de inmediato, gracias, intentaré no llegar tarde. Evelyn se quedó mirando aquellas sencillas palabras y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Se levantó y guardó el teléfono con decisión. Tenía que preparar la cena, algo ligero para que él pudiera comer al menos un poco, y no llorar. Era demasiado pronto para llorar. El domingo por la mañana amaneció sorprendentemente soleado.
Evelyn estaba preparando tortitas. A Theo siempre le gustaba desayunar los domingos. Entró en la cocina mientras ella daba la vuelta a otra tortita y se quedó inmóvil en la puerta. La sorpresa fue mayúscula. Últimamente no desayunaban juntos casi nunca. «Huele de maravilla», dijo con voz ronca por el sueño. Se acercó y ella sintió un ligero roce en el hombro, sin peso, como por accidente. Evelyn se quedó paralizada, agarrándose el omóplato. Todo su interior se contrajo ante aquel simple gesto. «¿Quieres café?» «No, gracias. Mejor un té». «Té, por supuesto». Él ya no tomaba café. Ella sabía por qué, pero fingía no darse cuenta. Ni su figura demacrada en pijama, que ahora colgaba en un saco. Se sentaron a desayunar y durante un rato se hizo un silencio casi acogedor en la cocina. Theo comió despacio, pero se comió una tortita entera, una pequeña victoria. Evelyn lo miraba furtivamente por encima de su taza. «¿Damos un paseo?», sugirió de repente. «Hace tan buen día». Ella asintió, sin confiar en su voz. Era la primera vez en mucho tiempo que él le proponía algo juntos que no fuera ver la tele por las tardes. Caminaron por el parque, con el sol otoñal dorado sobre las hojas caídas. Theo la cogió de la mano, ligeramente, casi sin peso, como si temiera asustarla. Evelyn notaba que sus dedos temblaban ligeramente, y no sabía si era excitación o debilidad. Se detuvo ante un pequeño estanque para recuperar el aliento. Fingió que solo quería admirar el paisaje, pero ella le vio sacar discretamente una pastilla del bolsillo. Fingió interesarse por los patos. «¿Recuerdas cómo nos conocimos aquí?», le preguntó mientras tomaban asiento en el banco. Claro que se acordaba. 6 años atrás, ella estaba leyendo un libro en este mismo banco y él hacía footing por el parque. Se detuvo a beber agua y habló con ella sobre el libro. Entonces estaba fuerte, sano, lleno de vida. Su mano en la rodilla la sacó de sus recuerdos. Theo se acercó y ella sintió su aliento en la mejilla. Un gesto familiar. Así había empezado su primer beso. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se apartó y casi saltó del banco. Evie... Había un destello de dolor en sus ojos que la hizo querer gritar. Lo sabía. Probablemente solo les quedaban unos meses. Sabía que más tarde lamentaría cada momento de intimidad perdido, pero su cuerpo no la escuchaba. «Lo siento». Se rodeó con los brazos intentando calmar los temblores. «No puedo». «Ha pasado más de un año», habló en voz baja, mirando el agua. «Entiendo que te duela, pero tal vez no podemos intentar estar más cerca, no necesariamente, simplemente abrazarte». Evelyn se mordió el labio. ¿Cómo explicarle este miedo irracional? Esa sensación de que su cuerpo ya no le pertenecía, de que la había traicionado al no mantener a salvo a su hijo. «Te quiero». Las palabras salieron solas. «Lo sé», sonrió él con esa sonrisa especial que le hacía arrugar las comisuras de los ojos. «Y yo también te quiero. Por eso quiero...». No terminó, pero ella lo entendió. «Por eso quiero llegar a tiempo, mientras sea posible». Esa noche, mientras se preparaban para acostarse, Theo volvió a intentarlo. Se sentó junto a ella en la cama y le tocó suavemente el pelo. Ella se quedó paralizada, luchando contra el impulso de apartarse. «¿Puedo?», susurró, y ella asintió, cerrando los ojos. Sus dedos le masajeaban suavemente la nuca, como solían hacer cuando le dolía la cabeza. Luego bajaron suavemente por su cuello y sus hombros. Nada exigente, solo caricias. Sintió que el pánico iba desapareciendo poco a poco, que sus músculos se relajaban. Tal vez... El sonido de su respiración intermitente le hizo abrir los ojos. Theo se había puesto pálido y el sudor le cubría la frente. Sus manos, ahora tan suaves, temblaban. «Algo... Lo siento. Tengo que ir al baño». Casi salió corriendo del dormitorio. Evelyn le oyó vomitar, luego el sonido del agua cayendo, largo, como si intentara ahogar algo más con ella. ¿Sollozos?
Cuando volvió, ella ya estaba recostada contra la pared. Sintió que el colchón se hundía bajo su peso. Volvía a haber un espacio vacío entre ellos, como un abismo que ambos temían cruzar. «Buenas noches», dijo él en la oscuridad. Ella permaneció en silencio, haciéndose la dormida. Por sus mejillas corrían lágrimas silenciosas de impotencia, de miedo, de darse cuenta de que el tiempo se le escapaba de las manos, y ni siquiera podía estrecharle entre sus brazos, darle lo único que realmente estaba en su mano ahora mismo. Aquella noche apenas durmió. Escuchaba su respiración, contaba las horas que faltaban para el amanecer. Una vez volvió a ir al baño. Cuando volvió, ella olía a pasta de dientes mentolada, intentando ahogar el sabor del vómito. Se levantó a primera hora de la mañana y empezó a prepararse para ir a trabajar. Theo estaba durmiendo. Había faltado a muchas reuniones de planificación en las últimas semanas porque decía que trabajaba a distancia. Miró su rostro pálido, la arruga entre las cejas. Incluso dormido le dolía algo. De repente, quiso despertarle, decirle que lo sabía todo, que por eso no podía, no porque no quisiera, sino porque cada caricia le recordaba que lo estaba perdiendo. Cada caricia podía ser la última. En lugar de eso, se limitó a ajustar la manta y salió silenciosamente del dormitorio. Había el bullicio habitual del estudio de arquitectura Arrow & Associates. Evelyn nunca se había pasado por allí durante el día, no había motivo para hacerlo. Pero hoy, Theo había olvidado una carpeta de dibujos en casa y ella se ofreció a llevarla, ya que el despacho estaba a solo 20 minutos en coche de la editorial. La recibió un murmullo de voces y el chasquido de ratones de ordenador. La joven becaria de la recepción le sonrió. «¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver a Theodore Carstairs. Soy su esposa». «Oh, el señor Carstairs está en una reunión con un cliente, pero puede esperar en su despacho». La pequeña habitación estaba inundada de luz solar. Evelyn miró a su alrededor. No había estado aquí desde su ascenso. De las paredes colgaban bocetos y fotografías de edificios. Sobre la mesa había una foto de su boda en un sencillo marco de madera. Lo recordaba riendo entonces, haciéndola girar bajo una lluvia de pétalos. «¿Evie? ¿Te pasa algo?» Se dio la vuelta. Theo estaba de pie en la puerta, un poco despeinado después de la calle. En sus brazos había un tubo de planos. «Te has olvidado la carpeta», le tendió los papeles. «Pensé en dejártela ya que estaba por el barrio». «Gracias», sonrió. «¿Te quedas a comer?» Hace poco abrieron un restaurante estupendo. Tengo una reunión con un autor dentro de una hora. Solo era verdad en parte. Había una reunión, pero por la tarde. Ella simplemente no quería verlo picotear su plato de nuevo, fingiendo que todo estaba bien. Se oyeron pasos en el pasillo y una joven con un portapapeles entró en el despacho. «Theo, siento interrumpir, pero el cliente ha hecho revisiones al proyecto. Necesito tu opinión». «Enseguida estoy contigo, Sara». Cuando la asistente se marchó, Theo se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Lo siento, es mucho trabajo. ¿Nos vemos esta noche?» Evelyn asintió y salió. En el ascensor oyó un fragmento de conversación. «No parece él mismo últimamente». «Sí, dicen que incluso ha rechazado un nuevo proyecto, y era un encargo tan grande». Una semana después se encontró de nuevo en el despacho de su marido, esta vez por casualidad. La reunión con el escritor tuvo lugar en un café al otro lado de la calle. Al salir, vio a Theo bajando las escaleras del centro de negocios. Quiso llamarle, pero dudó. Estaba al teléfono y, a juzgar por la expresión de su cara, la conversación no era fácil. «Sé que el plazo está que arde. Sí, comprendo la importancia del proyecto. No, no puedo tomarme vacaciones ahora, demasiado trabajo». «Vale, me lo pensaré». Dejó la llamada y se apoyó en la barandilla, tapándose los ojos. La gente pasaba deprisa, algunos saludaban,
Otros fingían no darse cuenta. Evelyn vio cómo el viento le alborotaba el pelo, cómo la luz del sol iluminaba las canas de sus sienes, que antes no estaban allí. Esa noche, mientras ordenaba los papeles en el salón, oyó el ruido de cristales rompiéndose en la cocina. Entró corriendo y encontró a Theo mirando confuso los fragmentos de su taza de café favorita. «Se me ha resbalado de las manos», dijo él, tratando torpemente de recoger los trozos. «Voy a limpiarlo». «Déjalo, lo haré yo mismo». Sacudió la cabeza. «No hace falta. Solo estoy un poco cansado. Un día duro». «¿Mucho trabajo?» «No, solo un día normal. Solo...» Se quedó en silencio, mirando los fragmentos. «Sabes, esta taza ha estado conmigo desde mi primer día de trabajo. Debe ser una tontería encariñarse tanto con las cosas». Había algo en su voz que hizo que se le estrujara el corazón. Se puso en cuclillas a su lado y le ayudó a recoger los trozos. «No tienes que hacerlo todo tú solo», dijo en voz baja. «A veces puedes dejar que otros te ayuden». Levantó los ojos hacia ella, cansado, perdido. Por un momento pensó que estaba a punto de contarle algo, sobre la enfermedad, sobre Raven, sobre su miedo, pero él solo negó con la cabeza. «Puedo manejarlo. Siempre lo he hecho». El viernes lo recogió a la salida del trabajo, así, sin avisar. Lo encontró en su despacho trabajando en unos planos. Estaba tan absorto que no se dio cuenta de su llegada, sentado, inclinado sobre su escritorio, con el lápiz moviéndose rápidamente sobre el papel. Igual que antes. «No pensé que te encontraría tan tarde». Se sobresaltó sorprendido. «¿Evie?» «Ah, sí, tengo que terminar un proyecto. Los últimos retoques. Vamos a casa. Puedes terminarlo mañana». «Mañana es sábado». «Con más razón», sonrió. Esa sonrisa especial que venía cada vez menos a menudo. «Sabes, tienes razón. Al diablo con el trabajo». Se quedaron en silencio en el camino a casa. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de la ventanilla y la radio sonaba en silencio en el habitáculo. Theo apoyó la cabeza en el cristal y pareció dormirse. Evelyn le miraba de vez en cuando, intentando memorizar cada rasgo de su rostro, iluminado por los letreros de neón. «Te quiero», susurró con los labios. Él no respondió. Estaba dormido, o fingía estar dormido. El gato azul estaba inusualmente vacío para la hora de comer. Evelyn estaba sentada en su mesa habitual, junto a la ventana, removiendo distraídamente su café frío. Tenía un manuscrito sobre la mesa, pero no podía concentrarse en el texto. No dejaba de mirar hacia la puerta. Raven apareció a las 2:30. Pidió una ensalada, como de costumbre, y se dirigió a su asiento favorito en el rincón. Evelyn tomó aire y se levantó. «Disculpe, ¿puedo sentarme? Las demás mesas están ocupadas». Era una mentira descarada. Había muchos asientos vacíos en la cafetería. Raven levantó la vista de su libro y Evelyn vio que se ponía tensa. Por supuesto, reconoció a la mujer de su paciente, a su amante. «Sí, claro». La voz de Raven sonó suave, profesional. Evelyn se sentó, insegura de cómo empezar la conversación que había estado ensayando toda la semana. ¿Preguntar directamente por Theo? ¿Sobre su enfermedad? ¿Sobre su relación? «Usted es la señora Carstairs, ¿verdad?» Raven vino al rescate. «Nos conocimos en la fiesta». «Sí, y usted es el doctor Holbrook». Hubo una pausa incómoda. Raven dejó el libro a un lado. Evelyn tuvo tiempo de fijarse en el título, «Tratamientos modernos contra el cáncer». «¿Cómo está su marido?», preguntó Raven con cautela. «¿No lo sabes?» Algo brilló en los ojos de Raven. ¿Ansiedad? ¿Culpa? Pero mantuvo su compostura profesional. «No hablo del estado de mis pacientes con extraños, ni siquiera con sus seres queridos, a menos que el paciente lo autorice». Evelyn sintió que una irritación ahogada crecía en su interior. «¿Y tampoco habla de sus pacientes en la cama?»
Raven se puso pálida. Apretó la servilleta con los dedos, pero mantuvo la calma. Pero no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo es el momento? Cuando muera. Las palabras salieron antes de que Evelyn pudiera detenerlas. Raven se estremeció como si la hubieran abofeteado. «¿Lo sabes?» «Sí, y sé lo tuyo». Raven guardó silencio durante un largo momento, mirando por la ventana. Luego dijo en voz baja: «No era mi intención, simplemente ocurrió. Estaba tan solo, tan asustado, y recuerdo muy bien esa sensación». «¿Su marido?» «James. El mismo diagnóstico. No pude salvarlo». Evelyn miró a la mujer que tenía enfrente, y su ira se desvaneció lentamente, sustituida por algo parecido a la simpatía. «Por eso tú y...» «No», Raven negó con la cabeza. «Es que Theo me recordó lo que es intentar ser fuerte cuando todo se desmorona por dentro, fingir que todo iba bien para no herir a las personas más cercanas. James también me ocultó la verdad, hasta que fue demasiado tarde». La camarera trajo una ensalada. Raven le dio las gracias a la máquina, pero no tocó la comida. «¿Por qué no me lo dijiste?» «No estoy en mi derecho. Theo no quería hacerte daño. Él ve lo difícil que es para ti después del aborto». Evelyn terminó por ella. «¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera puedo darle un abrazo, aunque sé que queda tiempo». Calló, sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. Raven le tendió un pañuelo. «Él te quiere, mucho. Cuando habla de ti, se le iluminan los ojos». «¿Y tú?» Raven sonrió con tristeza. «Lo que hay entre nosotros no es amor, es desesperación y miedo, comprensión, una oportunidad para no fingir. Soy su médico, su amigo, pero no amor. El amor eres tú». Evelyn hizo girar la taza entre sus manos, sin saber qué decir. Llovía al otro lado de la ventana, las gotas caían por el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. «¿De cuánto tiempo dispone?» «¿De verdad?» «Sí. 5 meses, quizás 6, si tenemos suerte. La metástasis se propaga rápido». Evelyn asintió. Extrañamente, escucharlo en voz alta fue casi un alivio. Era como si el conocimiento dividido se hiciera más fácil de llevar. «¿Qué debo hacer?» «Mantente cerca, tanto como puedas». Y Raven palideció. «¿Qué?» «Hazle saber que lo sabes. Lo está matando, no la enfermedad, sino tener que mentirte». Evelyn se levantó. Le temblaban las piernas, pero su voz era firme. «Gracias por tu sinceridad y por estar a su lado cuando yo no podía». Raven levantó los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, si puedes». «No sé si puedo, pero lo entiendo». Salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas frías se mezclaron con las lágrimas de sus mejillas. Su teléfono vibró en el bolso, un mensaje de Theo. «Llegaré tarde, mucho trabajo». Lo sabía. Significaba que tenía una cita en casa de Raven. Antes, la idea me había dolido. Ahora estaba agradecida de que no estuviera solo. Evelyn se quedó trabajando hasta tarde, resolviendo otro manuscrito hasta que las letras empezaron a desdibujarse ante sus ojos. Cuando llegó a casa, la luz de la cocina estaba encendida. Theo estaba sentado a la mesa con algunos papeles extendidos delante de él. «¿Sigues levantada?» Colgó su abrigo en el gancho, tratando de mantener su voz casual. «Tengo un proyecto que terminar. ¿Quieres un té?» Ella asintió, viéndole coger las tazas, despacio, con cuidado, como si pesaran 1 tonelada. Sobre la mesa, entre los planos, vio un sobre con el logotipo de la clínica. ¿Nuevos resultados? Theo se quedó helado con la tetera en las manos. En la cocina reinaba un silencio solo roto por el tic-tac del reloj. ¿Qué? Los resultados de las pruebas, de la clínica del doctor Holbrook. La tetera cayó lentamente sobre la mesa. Theo no se volvió, con los hombros petrificados.
Evie, lo sé, Theo, lo sé desde hace semanas. Él se volvió bruscamente y ella vio tanto miedo en sus ojos que se le encogió el corazón. ¿Cómo? Os oí hablar, en la fiesta, en el estudio. ¿Toda la conversación? Había pánico en su voz y se dio cuenta de que estaba pensando en Raven. Sí, sobre la enfermedad y sobre el resto. Theo se hundió lentamente en la silla, como si las piernas no le sostuvieran. Iba a contártelo, de verdad, pero no sabía cómo, después de todo lo que pasó. Después de perder al bebé, se estremeció. Nunca hablas de eso. Y tú nunca hablas de morir. Las palabras flotaron en el aire, afiladas, despiadadas. Theo se cubrió la cara con las manos. Lo siento, perdóname. Por las mentiras, por Raven, por... Shh. Se acercó ella, tocándole suavemente el hombro. No te disculpes. ¿Cómo puedes estar tan callado? ¿Por qué no me gritas? ¿No me odias? Porque estoy demasiado cansada de perder, le tembló la voz. Primero el bebé, ahora tú. No quiero malgastar el tiempo que me queda en odio. Levantó la cabeza y ella vio lágrimas en sus ojos. Tenía tanto miedo de hacerte daño, de hacerte aún más daño, y al final, los dos acabamos sufriendo por nuestra cuenta. Se sentó a su lado. ¿Por qué no me dejaste estar a tu lado? ¿Para ayudarte? Ni siquiera pudiste abrazarme. ¿Cómo podría ponerte esto a ti también? ¿Podría Raven? Desvió la mirada. Era más fácil con ella. Ella sabía por lo que estaba pasando. No tenía que fingir. Yo también quiero saberlo. Todo. Sin fingimientos. Theo permaneció largo rato en silencio, mirándose las manos. Luego empezó en voz baja. Empezó hace unos 6 meses. Al principio solo dolores de estómago, nada importante. Luego empeoró. Cuando lo diagnosticaron era demasiado tarde. Metástasis en el hígado, en los pulmones. Ella le escuchó, apretándole la palma de la mano. Habló de la quimioterapia, de los efectos secundarios, de lo difícil que se había vuelto a trabajar, de cómo conoció a Raven. Primero fue solo una doctora, luego se convirtió en una amiga, después, no estoy orgulloso de eso, su voz sonaba apagada. Pero con ella podía ser débil, podía llorar, podía tener miedo, podía estar enfadado con el mundo, y contigo, podía verte intentando sonreír cada mañana, forzándote a seguir adelante, no podía aumentar tu dolor. Estúpido, tiró de él hacia ella, sin sentir el pánico de apartarse por primera vez en mucho tiempo. ¿De verdad creías que no me había dado cuenta? ¿Que no veo que pierdes peso, que te despiertas por la noche con dolor? Esperaba que no lo vieras. Se sentaron en silencio, cogidos de la mano. Fuera de la ventana, la lluvia crujía. El mundo entero parecía haberse detenido, dándoles la oportunidad de hablar por fin. ¿Y ahora qué? Preguntó por fin. Ahora dejamos de fingir, los dos, y viviremos juntos el tiempo que nos queda. ¿Y Raven? Ella es tu doctora, y te ayudó cuando yo no pude. No puedo odiarla por eso. Theo apoyó la frente contra su hombro. No te merezco. Sí te mereces, y mucho más tiempo del que nos queda. Levantó la cabeza, la miró a los ojos. Te quiero. Siempre te he amado solo a ti. Lo sé. Le tocó ligeramente la sien con los labios. Ahora vamos a la cama. Mañana será un nuevo día. ¿Y lo afrontaremos juntos? Juntos, sin mentiras ni fingimientos. Él sonrió, la primera sonrisa de verdad de la noche. Y en esa sonrisa, ella vio un atisbo del Theo que solía conocer, que seguía aquí, a pesar de todo. Desde su conversación, algo había cambiado sutilmente en la casa. Era como si el aire pesado y viciado hubiera salido de las habitaciones. Evelyn ahora dejaba la puerta del dormitorio entreabierta para poder oír si Theo se ponía enfermo durante la noche. Ya no escondía su medicación detrás de los libros ni fingía que no tenía hambre cuando no podía comer. El sábado por la mañana se despertó al oír ruidos en la cocina.
Theo estaba intentando preparar el desayuno. Antes se habría cuidado de no hacer ruido para no despertarla. Ahora se dejaba llevar. Sacudía los platos, tarareaba algo en voz baja, refunfuñaba suavemente cuando se quemaba la tostada. Evelyn se puso la bata y bajó las escaleras. Ya había tazas de té en la mesa, queso cortado un poco torcido, mermelada. Theo jugueteaba con una sartén, intentando dar la vuelta a una tortilla. Su camiseta estaba empapada de sudor. Incluso una acción tan sencilla requería ahora un esfuerzo. Pero no intentó ocultarlo, no apartó la mirada, fingiendo que todo iba bien. Y aquella simple sinceridad hizo que a Evelyn le doliera el corazón. El domingo habían estado ordenando la despensa. Llevaban mucho tiempo queriendo hacerlo, pero lo habían pospuesto. Entre las cajas viejas encontraron ropa de bebé que habían comprado en aquella otra época. Evelyn sostenía un diminuto mono con ositos de peluche, y todo su interior se apretaba. «Puedes tirarlo», dijo Theo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Vamos a donarlo a la beneficencia. A alguien le vendrá bien». La abrazó por detrás, con cuidado, dispuesto a apartarse a la primera señal de tensión. Pero ella no se apartó. Se quedó allí, apretando el pequeño mono contra su pecho, y sintió su cálido aliento en el cuello. El lunes, Evelyn fue con él a la clínica por primera vez. Esperó en el pasillo mientras él acudía a la cita de Raven. Miró fijamente las paredes blancas y estériles. Escuchó las voces apagadas al otro lado de la puerta. Cuando salieron, Raven le dedicó un gesto de comprensión y algo parecido a la gratitud. Theo siempre tenía reuniones importantes con clientes los martes. Solía llegar tarde a casa, fingiendo ser un adicto al trabajo. Ahora admitía que eran días de quimioterapia. Evelyn aprendió a preparar caldos ligeros y té de jengibre que le ayudaban con las náuseas. El miércoles, llevó su portátil al dormitorio y se instaló a trabajar junto a él. Theo dormía tras otra sesión de química, acurrucado bajo una manta. Gobernó los manuscritos, mirando de vez en cuando su rostro demacrado, y pensó en lo extraña que era la vida. Los momentos más importantes eran a menudo los más sencillos. El jueves trajo tiempo soleado y una sensación relativamente buena. Decidieron dar un paseo por el parque, no muy largo, solo para estirar las piernas. Theo se estaba cansando rápidamente, pero ahora no intentaba ocultarlo. Se limitaba a decir, «Vamos a sentarnos», o «Necesito recuperar el aliento». Y se sentía bien, esta nueva y frágil honestidad entre ellos. El viernes por la noche sacó la guitarra por primera vez en mucho tiempo. Solía tocar mucho, tenía buena voz y sentido del ritmo. Sus dedos ya no eran tan firmes como antes, y los acordes eran imprecisos, pero Evelyn escuchaba con la respiración contenida. Había más vida en aquellos sonidos desiguales que en toda su diligente pretensión anterior. Al final de la semana, habían desarrollado un nuevo ritmo de existencia, más lento, más cauteloso, pero también más real. Evelyn estaba aprendiendo a estar presente sin jadear de compasión. Theo aprendía a aceptar ayuda sin sentirse débil. Por la noche, cuando el dolor no le dejaba dormir, ella simplemente le cogía la mano. A veces hablaban de todo y de nada, sobre su infancia en una pequeña ciudad, sobre su primer trabajo en una librería, de lugares en los que nunca habían estado, de personas que podrían haber sido. Al quedarse dormida a su lado, Evelyn pensó en cómo la aceptación se sentía como una exhalación después de aguantar la respiración durante mucho tiempo. No significaba que fuera más fácil, solo que ahora podían respirar juntos, de forma intermitente, irregular, pero sincera. El domingo, antes de acostarse, Theo dijo, «Gracias por no fingir más». «Gracias a ti también», respondió ella cubriéndole con una manta. Había más amor en aquellas sencillas palabras que en todos sus intentos anteriores de protegerse mutuamente del dolor. A Evelyn siempre le había gustado el olor de un estudio de arquitectura.
Le recordaba a la imprenta donde se imprimían los libros de su editorial. Se sentó en el despacho de Tío y lo observó mientras empaquetaba. Planos, carpetas, su taza favorita agrietada, una fotografía de su boda, todo apilado ordenadamente en una caja como partes de una vida pasada. Theo ordenó metódicamente los cajones del escritorio, deteniéndose de vez en cuando para recuperar el aliento. En la pared aún colgaba un enorme boceto, un diseño para el complejo de apartamentos en el que había empezado a trabajar un mes antes de su enfermedad. Trazos a lápiz, notas descuidadas en los márgenes, personitas caminando por los senderos esbozados. Sabes, he estado imaginando cómo viviría la gente aquí. Theo pasó la mano por el papel. Saliendo al balcón por la mañana con una taza de café, viendo el amanecer. Los niños jugarían en el patio, en estos cenadores. Aquí debería haber una fuente. Se quedó callado, mirando el plano. Evelyn podía ver cómo le temblaban los dedos, ya fuera por el cansancio o por la emoción contenida. Llamaron a la puerta con cautela. Sara, su ayudante, arrastraba los pies en el umbral. Señor Carstairs, unos clientes de Oxford Development han venido a verle, sobre un proyecto. Por un momento se le iluminó el rostro con su antigua expresión profesional. Llevaba muchos años saludando a los clientes con aquella media sonrisa, pero luego sus hombros se desplomaron. Acompáñales a la sala de conferencias, Sara. Enseguida voy. Cuando salió el ayudante, se hundió pesadamente en su silla. Sacó una carpeta de bocetos del cajón de su escritorio. Tendremos que encargarle el proyecto a Michael. Es un buen arquitecto, puede encargarse. Evelyn lo observó repasar los bocetos, rápidos esbozos a lápiz, dibujos detallados de las fachadas, diagramas de servicios. Su último proyecto, una ocurrencia que tendría que caer en malas manos. La reunión con el cliente duró más de 1 hora. Evelyn oía voces apagadas procedentes de la sala de conferencias, el ruido de sillas al moverse, el susurro de papeles. Cuando Tío regresó, parecía agotado, pero mantenía el semblante serio. Han aceptado sustituir al arquitecto. Empezó a recoger el resto de sus pertenencias. Michael continuará donde yo lo dejé. En la caja había revistas viejas, reglas, el juego de lápices que ella le había regalado las navidades pasadas, pequeños detalles de una vida que llegaba a su fin. Al anochecer, el estudio estaba vacío. Solo quedaba el boceto en la pared. Theo no podía alcanzar los soportes superiores. Evelyn lo bajó ella misma y lo enrolló con cuidado. En la pared quedaban 4 ojales y un rectángulo de color ligeramente más claro, una marca de tanto tiempo colgado en un mismo sitio. Los empleados les esperaban en el vestíbulo. Varias docenas de personas se habían reunido para despedir al jefe. Theo los miró, como si intentara memorizar todas las caras. «Ha sido un honor trabajar con vosotros», dijo con voz suave pero firme. «Cuidaos, y no olvidéis que la arquitectura no son solo líneas sobre el papel. Son las historias de las personas que vivirán en los espacios que creáis». Estrechó algunas manos, abrazó a Sara, que no pudo contener las lágrimas. Alguien intentó hacer un chiste, alguien prometió pasarse por allí. La despedida habitual de los colegas, solo que todos se dieron cuenta de que esta despedida era definitiva. En el aparcamiento Theo se detuvo junto a su coche. Sacó las llaves, las hizo girar en sus manos. Quizá debería venderlo. De todos modos, ya no podré conducir. Evelyn le quitó las llaves, abrió la puerta del acompañante. Lo decidiremos más tarde. Vámonos a casa. Durante todo el camino se quedó mirando por la ventanilla. Pasamos por delante de edificios en cuyo diseño había participado. Un centro comercial con un tejado inusual, un complejo de apartamentos Art Nouveau, un edificio de oficinas con fachada de cristal. Su huella en el paisaje urbano. En casa, Evelyn le ayudó a ordenar las cajas. La mayoría de sus pertenencias se guardaron en la despensa, material de dibujo, carpetas, premios profesionales.
Colocó una fotografía en una estantería del salón. Una de sus tazas favoritas, rota, estaba en la cocina junto a la suya. Por la noche, se despertó con el sonido del lápiz sobre el papel. Theo estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre ese mismo boceto. «Perdona, ¿te he despertado? Solo quería añadir algo. Podrías hacer una zona de juegos aquí, en la zona del parque». Vio cómo su mano trazaba las líneas, irregulares, nerviosas, pero llenas de vida. Dibujó columpios, un tobogán, figuritas de niños jugando. Un mundo que ya no podría realizar, pero que aún vivía en su imaginación. Aquella noche se quedó dormido sobre el dibujo. Evelyn lo cubrió con una manta y se sentó a su lado durante largo rato, escuchando su respiración y mirando el parque infantil inacabado donde los niños lápiz estaban congelados en perpetuo movimiento. La casita de la playa tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 6 años. La misma pintura azul en las paredes, ligeramente desconchada por el viento salado, los mismos escalones chirriantes que conducían al pequeño porche. Incluso la vieja mecedora seguía en pie en la entrada, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Evelyn ordenó sus maletas mientras Theo descansaba tras el largo viaje en coche. El océano se oía ruidosamente muy cerca. Valía la pena salir al porche y ver una franja de agua gris acero cerca del horizonte. Aquí, fuera de temporada, la playa estaba casi vacía. Solo unas raras gaviotas correteaban sobre las olas, gritando algo propio de pájaros. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Theo estaba en la puerta, apoyado en la jamba. Tú estabas sentado en la playa con un libro y yo corría por las mañanas, 3 días seguidos dando vueltas exactamente donde tú leías. Evelyn recordaba. Y recordó el libro, el Fitzgerald que nunca había terminado. Demasiado absorta en hablar con el persistente corredor. Por la tarde el tiempo se había vuelto malo. Se había levantado viento y la lluvia golpeaba las ventanas. Se sentaron junto a la chimenea que, curiosamente, tenía leña de sobra. Theo contaba historias de su infancia, y ella escuchaba su voz, observando el baile de las llamas del fuego. En algún momento sus manos se encontraron. Por casualidad, cogieron la misma tela escocesa. De repente, Evelyn se dio cuenta de que no quería separarse. Por primera vez en mucho tiempo, el contacto no le causó pánico, no la hizo recordar la pérdida. Theo percibió el cambio en ella. Acarició suavemente sus dedos, dándole la oportunidad de apartarse. Pero ella no se apartó. En lugar de eso, se acercó, dejando que su mano se deslizara por su hombro. Evie, su voz temblaba. ¿Estás segura? Ella respondió con un beso, ligero, casi sin peso, su primer beso en más de 1 año. Olía a sal marina y a medicina, tenía los labios secos y agrietados, pero desprendía una ternura penetrante. Hicieron el amor despacio, con cuidado, conociéndose de nuevo. Evelyn notaba las costillas macilentas bajo sus dedos, las cicatrices de las vías intravenosas en los brazos, pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era su respiración, los susurros intermitentes de ternura, el calor de su piel. Luego permanecieron tumbados largo rato, escuchando el sonido de la lluvia y el océano. Theo le revolvía el pelo y de vez en cuando le tocaba la sien con los labios. Había tanto en aquel silencio que no se decía, pero que se entendía sin palabras. La mañana estaba despejada. Fueron a la playa. Theo quería ver el amanecer. La arena estaba húmeda por la lluvia de la noche y dejaba huellas claras. Evelyn sostenía a su marido bajo el brazo, pero él intentaba caminar solo. «He echado de menos esto», dijo, observando cómo el sol salía lentamente del océano. «Estar contigo todo lo posible, sin miedo, sin culpa». Ella se apretó contra su hombro, respirando el aroma de la sal y el viento. Permanecieron así hasta que el sol se elevó por completo sobre el horizonte. 2 personas en una playa desierta, abrazadas la una a la otra. Por la tarde,
Evelyn encontró una vieja caja de madera en el porche. Dentro estaban las conchas que habían recogido aquel primer verano, una fotografía descolorida de los dos, jóvenes bronceados, riendo, una entrada de cine que por alguna razón habían guardado. Recojamos otras, sugirió Theo. Caminaron lentamente por la orilla del agua. Se detenía a menudo para descansar, pero no se quejaba. Recogió conchas preciosas y se las enseñó. Eligió las más insólitas, en espiral, nacaradas, con los bordes arañados. Al anochecer, repasando sus capturas, Theo dijo de repente: «Gracias por dejarme estar cerca otra vez». Evelyn le cubrió la mano con la suya. «Tú eres la que lamenta haber tardado tanto». «Cada uno tiene su tiempo», sonrió él. «Lo importante es que estamos aquí, ahora». Por la noche, ella se despertó con la tos de él. Fue a buscar agua y se sentó a su lado. Él se apoyó en su hombro, todavía retorciéndose débilmente por el ataque. Pero ni siquiera ahora había entre ellos la angustiosa distancia de antes. Tenían que volver dentro de 3 días. Theo tenía programada otra sesión de quimioterapia. Mientras hacía la maleta, Evelyn encontró un trozo de papel sobre la mesa. Theo había dibujado un croquis pequeño pero sorprendentemente preciso de su casa. La firma de la esquina decía: «Un lugar donde el tiempo cura». Al marcharse, dejaron una caja de conchas nuevas en el porche. Para otra persona que buscara curación aquí. Sucedió un domingo por la mañana. Evelyn estaba preparando el desayuno cuando oyó un estruendo en el baño. El sonido de un cuerpo al caer, un golpe sordo, el tintineo de botellas. Theo estaba tendido en el suelo de baldosas, acurrucado y llevándose las manos al estómago. El sudor cubría su pálido rostro y tenía los ojos cerrados. Había un vaso de cepillo de dientes volcado, pastillas esparcidas y un espejo roto. Evelyn recordaba vagamente cómo habían llegado a la clínica. Rellenó un sinfín de papeles mientras las enfermeras se llevaban a Theo en una camilla. Su caligrafía daba saltos y las letras salían borrosas, pero se obligó a escribir de forma legible. Cada detalle podía ser importante. Raven apareció de la nada. Con bata blanca y un fonendoscopio colgado del cuello, su aspecto era completamente distinto al del café. Aspecto profesional, movimientos claros, voz de mando tranquila. «Preparen el segundo quirófano. Cuarto con suero fisiológico. Análisis. General, bioquímica, coagulación. Ahora». Evelyn se quedó en el pasillo. Sentada en una silla de plástico, miraba el reloj que había sobre la puerta. El minutero avanzaba con una lentitud insoportable. Las enfermeras, los médicos y las camillas pasaban a toda prisa. El hospital vivía su propia vida, indiferente a su miedo. Raven salió al cabo de 2 horas. Se quitó el gorro de médico y se pasó la mano por el pelo, cansada. «Le hemos estabilizado. Empezó a sangrar internamente, pero llegamos a tiempo. Ahora está en cuidados intensivos». «¿Puedo verle?» «Todavía no. Está anestesiado, tendrá que esperar». Lo trasladaron a la sala por la tarde. Una pequeña habitación para 2, pero no había una segunda cama, por suerte. Una vía intravenosa, un monitor que pitaba al ritmo de sus latidos, una máscara de oxígeno en su pálido rostro. Evelyn acercó una silla a la cama. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, tiñendo de rosa las paredes. Miró las manos de su marido, amoratadas por las vías intravenosas, pero que seguían siendo suyas. Sus dedos se movían ligeramente mientras dormía, como si intentara dibujar algo. Raven venía cada hora. Comprobaba las constantes vitales, tomaba notas en el historial, ajustaba la vía. Evelyn observaba sus acciones, seguras, precisas. Era extraño ver a la mujer que había sido amante de su marido en el papel de su médico. «¿Desde cuándo sabías que habría un deterioro?», preguntó Evelyn mientras Raven cambiaba el vendaje. Las últimas pruebas mostraban progresión, pero no esperábamos un deterioro tan dramático. ¿Lo sabía? Lo suponía. Por eso insistió en
ir al océano. Theo recobró el conocimiento cerca de medianoche. Intentó quitarse la máscara de oxígeno, pero Raven detuvo suavemente su mano. Theo, no lo hagas. Todavía la necesitas. Recorrió la sala con la mirada y se detuvo en Evelyn. Intentó sonreír, débilmente, con fuerza. Lo siento. Arruinar el fin de semana. Shh. Le tocó la mejilla. Descansa un poco. La noche se alargó interminablemente. Evelyn dormitaba en su silla, despertándose con cada pitido del monitor, cada gemido de su marido. Raven aparecía como una sombra, comprobando la vía, poniéndole una inyección, ajustándole la almohada. Por la mañana, Theo empeoró. Volvieron a llevarlo para otra revisión. Evelyn miró por la ventana la ciudad despierta, gente corriendo al trabajo, coches tocando el claxon, un perro ladrando en alguna parte. Una mañana de lunes normal. Solo para ella, el tiempo se detuvo en el pasillo del hospital. Raven se agachó a su lado. Sin bata, con una taza de café frío en las manos, volvía a ser una mujer, cansada tras una noche de guardia. Tienes que dormir un poco. Vete a casa, date una ducha. Yo le vigilaré. No puedo. Evelyn, está estable, pero hay un largo tratamiento por delante. Necesitará sus fuerzas. ¿Tienes alguna? La fuerza para ver morir a un paciente. ¿Paciente? Raven se quedó en silencio, mirando algo en su taza. Cuando James estaba enfermo, no dormí durante 24 horas. Pensé que si me quedaba junto a su cama, si controlaba cada pequeña cosa, cambiaría las cosas. Al final, estaba tan agotada que me perdí el momento en que realmente me necesitaba. No como médico, sino como persona. Evelyn sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No sé lo que es ser fuerte ahora. Nadie lo sabe. Solo tienes que estar ahí para mí, y déjame hacer mi trabajo. A la hora de comer, Theo volvió a la sala. Sus constantes vitales se habían estabilizado y la mascarilla de oxígeno había sido sustituida por cánulas nasales. Se durmió bajo los efectos de la medicación y Evelyn decidió finalmente irse a casa, a recoger las cosas necesarias, a darse una ducha. Cuando regresó, encontró a Raven junto a su marido. Comprobaba la vía intravenosa con la misma profesionalidad con la que atendía a otros pacientes. Solo en sus ojos, cuando miraba a Theo, había una ternura profundamente oculta. Extrañamente, Evelyn ya no sentía celos. Aquí, en la estéril habitación del hospital, toda su complicada relación había retrocedido ante la simple y terrible verdad. Él se estaba desvaneciendo, y las dos, cada una a su manera, intentaban aferrarse a él. Los días de hospital se fundieron en un día interminable, salpicado de goteos, visitas y medicación. Evelyn había aprendido a distinguir la hora por el sonido. El desayuno se servía a las 6 de la mañana, las rondas empezaban a las 9, la masajista llegaba a mediodía, las enfermeras cambiaban a las 3. Theo dormía la mayor parte del tiempo. De vez en cuando se despertaba, intentaba hacer bromas, se interesaba por el trabajo. En esos momentos parecía casi el mismo, solo que muy cansado. Pero la mayoría de las veces se quedaba tumbado con los ojos cerrados y solo el aleteo de las pestañas delataba que estaba despierto. Raven no entraba en la habitación con más frecuencia que los demás médicos, pero sus visitas eran diferentes. Se sentaba en el borde de la cama y hablaba del tiempo, de incidentes divertidos en el hospital, de un libro nuevo que estaba leyendo. Theo escuchaba, a veces sonriendo. Evelyn notaba que el pliegue de sus cejas se alisaba durante aquellas conversaciones. El miércoles, Raven trajo ajedrez, un juego pequeño e imantado para que las piezas no se cayeran. A Theo le encantaba jugar, pero ya no tenía buenas manos. Evelyn movía las piezas siguiendo sus instrucciones. Raven hacía los movimientos por ella. Jugaron varias partidas. Theo incluso ganó una, sonriendo débilmente por su victoria. Una mañana, Evelyn encontró a Raven dormida en una silla junto a la cama.
Sobre su regazo yacía un historial médico desplegado, con un café bien frío en la mano. Apartó la taza con cuidado y cubrió a la mujer con una manta de hospital. Theo observaba la escena con los párpados entrecerrados. Habían aprendido a entenderse sin palabras. Cuando Evelyn necesitaba irse a casa, Raven se quedaba en la habitación más tiempo del habitual. Cuando Raven tenía un paciente difícil, Evelyn registraba para ella cada cambio en el estado de Theo. Dos mujeres unidas por una persona y un dolor. El viernes llegaron los resultados de las nuevas pruebas. Raven los estudió durante largo rato, sentada junto a la ventana. Luego se acercó a la cama, cogió la mano de Theo, no como un médico, sino como una persona que sabe que algo es insoportable. La quimioterapia ya no funciona, solo podemos hacer un tratamiento de mantenimiento. Theo asintió, ya lo sabía. Probablemente lo sentía con el cuerpo. Evelyn miró sus manos entrelazadas y pensó en lo extrañamente que funcionaba la vida. Lo que antes le había dolido ahora le parecía bien. Ambos necesitaban ese contacto. Por la noche, cuando Theo dormía, Raven se quedó en la habitación. Sacó un termo de su bolso. Té de manzanilla. Te ayudará a calmarte. Bebieron té en los vasos de plástico del hospital, mirando la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Dos mujeres que amaban al mismo hombre de formas distintas, pero con la misma intensidad. ¿Sabes? Raven hizo girar la taza entre sus manos. Cuando James murió, pensé que nunca más podría encariñarme con un paciente. Llegar a ser una amiga, sí, pero nada más. Y entonces llegó Theo. Y te enamoraste de él. No como tú. De otra manera. Como alguien que entiende tu miedo, tu dolor, porque él mismo está pasando por ello. Evelyn se acercó a la cama y ajustó la manta. Theo murmuró algo en sueños. El nombre de algún proyecto, creo. Y he aprendido a no ser celosa, dijo en voz baja. Me he dado cuenta de que el amor tiene muchas formas, y que a veces hay que dejarlo estar. El domingo, Theo pidió lápiz y papel. Le temblaban las manos, pero se obstinó en trazar las líneas, un boceto del jardín del hospital que se veía desde la ventana. Raven sujetaba la sábana, Evelyn ajustaba su almohada, como dos alas de un mismo pájaro, diferentes pero necesarias para el vuelo. Por la noche, cuando Raven se había ido a casa, Theo cogió la mano de Evelyn. Gracias. ¿Por qué? Por comprender. Los dos lo entendimos. Le besó la palma de la mano, fina y caliente por la temperatura. Ahora lo sé. El amor es más grande de lo que solíamos pensar. No encaja en los marcos convencionales, y eso está bien. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, un nuevo día en la interminable cadena de días de hospital. Pero ahora Evelyn no se sentía sola en su espera. Había una mujer cerca que comprendía su miedo y su amor, y, por alguna razón, eso le facilitaba la respiración. Aquella mañana, Evelyn se despertó en silencio. Por lo general, en la sala había pitidos, ruidos, goteos, máquinas, sueros, aire acondicionado. Pero ahora todo estaba en silencio. Theo estaba tumbado con los ojos abiertos y miraba por la ventana, donde despuntaba un tímido amanecer de invierno. ¿Por qué no duermes? Viendo cómo se despierta la ciudad, su voz era apenas audible. ¿Sabes? Nunca me había fijado en la cantidad de matices que tiene el cielo al amanecer. Evelyn acercó la silla a la cama y le cogió la mano. Tenía los dedos fríos, a pesar del calor de la habitación. Empezó a frotarlos suavemente, calentándolos con su calor. Más tarde entró Raven. Ya no llevaba bata blanca en esta habitación. No había necesidad de fingir que se trataba de una visita médica rutinaria. Se sentó en el borde de la cama, miró las constantes vitales y ajustó la vía. Sus movimientos eran suaves, casi acariciadores. «Estoy cansado», dijo Theo de repente. Las dos mujeres se miraron. Sabían que se refería a algo más que al cansancio físico. Aquella noche, después de que Raven se marchara y volviera a anochecer por la ventana,
Evelyn se tumbó a su lado en la estrecha cama del hospital. Con cuidado, temerosa de alterar las vías y los cables. Su cabeza descansaba sobre su hombro. Ella podía sentir su respiración intermitente. ¿Recuerdas nuestra primera vez?, susurró. En aquella casa de la playa. Eras tan hermosa a la luz de la luna. Ella sintió que las lágrimas le llegaban a la garganta. Quería hacer algo, darle algo. Un último regalo de amor. Más tarde, cuando la noche envolvía la sala en una suave oscuridad, se deslizó con cuidado por la cama. Sus miradas se encontraron y en los ojos de él leyó sorpresa y algo parecido a la gratitud. Ella le estaba proporcionando sus últimos momentos de placer puro e impoluto, y no había vergüenza en ello, solo amor y despedida. Entonces ella volvió a tumbarse a su lado, apretada contra su hombro. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Te quiero», susurró. «Siempre te he querido solo a ti». Por la mañana, él se sentía peor. Raven acudió a la primera llamada, pero ambos se dieron cuenta de que la medicina ya no era una opción. Se fue en silencio, como si se durmiera. Evelyn le cogió la mano. Raven se sentó al otro lado de la cama, mirando los monitores. Tío caía en el olvido y luego volvía en sí. En un momento de lucidez, pidió un lápiz. Sus manos ya no eran obedientes, pero se obstinó en garabatear algo en el formulario del hospital. Se inclinaron sobre la hoja. Un último boceto. Su casa de la playa, solo que un poco diferente, con un gran porche, con un columpio a la entrada. Como podría ser si tuvieran más tiempo. «Dore para mí», susurró, «para los dos». Esas fueron sus últimas palabras. Murió al amanecer, cuando el cielo al otro lado de la ventana volvió a florecer con todos los matices que tanto le había gustado observar en los últimos días. Evelyn siguió cogiéndole la mano hasta que se enfrió por completo. Raven lloraba en silencio en su rincón. Al otro lado de la ventana, la ciudad se despertaba, indiferente a su pena, pero hermosa en su bullicio cotidiano, tal como Tío la había pintado, llena de vida y movimiento. Más tarde, rellenando el papeleo, Raven preguntó: «¿Qué harás con el boceto?» «Lo guardaré. Quizá algún día, cuando no me duela tanto, lo terminemos juntos». Raven asintió. Ambos sabían que no sería pronto, pero el tiempo era su única medicina. El día era inesperadamente cálido para ser febrero. El sol brillaba a través de las ramas desnudas de los árboles, dejando un ramillete de sombras nítidas sobre la nieve derretida. Evelyn caminaba por el sendero deslavado del cementerio, con los talones empantanados en la tierra musgosa. El aire olía a hojas y a primavera. Theo siempre había dicho que le encantaba el olor de la vida despierta. El ataúd estaba colocado sobre un soporte especial y la madera oscura brillaba húmeda a la luz del sol. Evelyn ajustó el borde arrugado de la sábana blanca, alisó una arruga inexistente. A Theo no le gustaba la dejadez. Incluso en sus bocetos más descuidados siempre había cierta armonía interior. La gente se fue reuniendo poco a poco. Colegas del estudio de arquitectura, inusualmente callados, confusos, amigos, vecinos, algunas caras vagamente familiares. Evelyn reconoció a Sara, la antigua ayudante de Tío, que sostenía una hoja de cartón doblada, probablemente el último proyecto. Raven pasó desapercibida, un poco apartada del grupo principal. Llevaba un abrigo oscuro, un sencillo jersey de cuello alto, sin maquillaje, solo los ojos cansados y los labios apretados. Juntaron sus miradas sobre el ataúd, los dos hombres que habían compartido los últimos meses de su vida. El sacerdote dijo algo sobre el consuelo y el descanso eterno. Las palabras se disolvieron en el aire de febrero sin alcanzar la conciencia. Evelyn miró las manos de Theo cruzadas sobre el pecho, delgadas, con largos dedos de artista. Entre ellas colocó su lápiz favorito, con una inscripción casi borrada en el lateral. Era el lápiz que había utilizado para dibujar su casa de la playa,
el último boceto que quedaba sin terminar. Cayeron terrones de tierra sobre la tapa del ataúd, un sonido ensordecedor y pesado. Evelyn se estremeció cuando Raven le cogió suavemente la pala. Sus dedos se tocaron un instante, fríos y temblorosos por la tensión. Los trabajadores del cementerio terminaban su trabajo con rapidez y afán. El monumento ya estaba en pie, de granito gris y con una sencilla inscripción. Theo había elegido el diseño cuando aún podía hablar. Nada de curvas, dijo entonces, mirando el catálogo. Líneas limpias, como en arquitectura. La gente empezó a dispersarse. Alguien les invitó al velatorio, pero ambos negaron con la cabeza. Las dos se quedaron solas ante la tumba fresca, una viuda y una amante, dos mujeres que habían perdido a una persona. «¿Sabes?», observó Evelyn el rayo de sol que jugaba en la faceta del monumento. «Él me pidió que fuéramos al océano, allí, a nuestra cabaña». «¿Cuándo?». La voz de Raven sonaba apagada. «En primavera, cuando hace más calor». Le encantaba la primavera. Caminaron despacio hacia la salida. Raven sujetaba a Evelyn por debajo del codo. Los caminos estaban resbaladizos por la nieve derretida. Se detuvieron en la puerta del cementerio, como si no supieran cómo despedirse. «¿Me llamarás cuando decidas irte?» «Sí, y gracias por todo». Se separaron, cada una a su coche. Evelyn se puso al volante, pero no tenía prisa por irse. En el espejo retrovisor podía ver un montículo de tierra fresca y una piedra gris sobre él. Un proyecto que su marido había conseguido terminar. En algún lugar de la parte trasera del cementerio retumbaba una retroexcavadora.